Muy buenos días, otra vez las dos estamos por aquí, bienvenidísimos. Y hoy ya nos ven a las dos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo me fue con el live? Muy bien, sí. A mí también me gustó mucho el tuyo. Y hoy empezamos mucho más tarde porque como mamás tenemos que adaptarnos. Hoy los chicos no tenían colegio, así que no fue el corre-corre tan temprano, pero aquí estamos con ustedes en estos episodios que hemos visto que les ha gustado. Recuerden, si les gusta lo que les estamos compartiendo, compartan esta información. Y hoy nos vamos con un tema importante y difícil. ¿Cuánto necesitas realmente para vivir y estar bien, tanto tú como los tuyos? Y cuando nosotros somos empleados o colaboradores, pues si tenemos un sueldo, un salario, y si no nos gusta, nos ajustamos al salario, pero igual ahí está. Y si nos gusta, nos sentimos en esa zona de confort. Entonces, hoy, ¿por qué quisimos tocar este tema? Porque cuando somos emprendedoras, empresarias, pagamos nóminas, hacemos que el negocio funcione para nosotros, pues nosotros también vivimos del negocio. La pregunta del millón es cuánto realmente necesitas tú para vivir y cuánto necesita realmente el negocio para vivir, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí o no? Total, y yo siento que acá no quiero que te vayas con la percepción de, ay, solo finanzas, números, no, es una realidad y es algo que, así como tú cuando uno es empleado, porque nosotros también vinimos de corporativos, duramos muchos años siendo empleadas y después creamos nuestra empresa. Uno tiene un salario y sobre el salario tiene los gastos y hace parte, digamos, que todo el nivel de subsistencia económica que cualquier ser humano adulto tiene. Y entonces ahí es donde cuando empezamos realmente a tocar estos temas, no es que tengas que ser experto en finanzas, no es que tengas que tener una maestría en finanzas. Y algo de lo que nosotros partimos normalmente es que como mujeres y como seres humanos, pues en la edad adulta tú tienes unas responsabilidades económicas y asumes unas responsabilidades económicas. Y de esos vives y de esos te mantienes. Entonces, hoy queríamos hablar de eso porque a veces no lo identificamos y a veces cuando nosotros tenemos negocios ponemos metas al azar sin saber realmente el punto de equilibrio y eso nos pasa a nosotros estando desde el negocio porque lo que hacemos es decir quiero ganar pero no sé cuánto porque no he identificado y no tengo claramente esa cifra de cuánto es lo mínimo que necesito para vivir bien. Y aquí vamos a hablar de diferentes niveles porque es una realidad. No todas las mujeres quieren ser millonarias y billonarias. Nosotras queremos ser billonarias. Sí, hacia allá apuntamos, pero no todas las mujeres van hacia ese lado y hay diferentes niveles de tranquilidad y hoy queremos dentro de este live compartirte eso para que te vayas con la identificación de ciertos niveles donde puedes tú poner atención y lo más importante, tener claridad. Yo creo que dijiste algo muy importante, tranquilidad, porque nosotros hablamos, chicas, y esto es súper importante, no es el dinero, no es el monto, es la tranquilidad que sientes y lo feliz que te sientes, lo tranquila que te sientes o tus emociones menos colapsadas. Eso es lo que buscamos nosotros desde Focus Med, más allá de la cifra como decimos, para nosotros la cifra podrá ser, no sé, $10,000, $20,000. Otras dirán yo con 10,000 o $20,000 ni vivos. Otras dirán es que 10,000, $20,000 son una fortuna para mí, yo no necesito tanto. A la final no es la cifra general o global, sino cuánto necesitas tú. Yo creo que ese es el ejercicio real de cuánto necesitamos nosotros inicialmente para tener tranquilidad y ya de ahí en adelante todo lo que venga será ganancia dependiendo de lo que quieras. Miren, hay algo que a nosotros, porque todo lo que les hemos compartido a nosotros no ha sido solo teoría, ha sido también que lo hemos vivido en carne propia, que lo hemos aprendido y a veces como con sangre, digo yo, porque la vida nos ha llevado como a diferentes retos y a pesar de que yo soy contadora, que yo soy financiera,
pues también pasan retos de números y también tomamos malas decisiones y también la embarramos en muchos escenarios. Acá no vamos a decir que somos perfectas en nada, sino lo que les hemos compartido es desde la experiencia. Y algo que a nosotros nos sirvió mucho es poder identificar estos niveles porque tú ya sabes en dónde estás y para dónde vas. Entonces es como cuando tú dices, quiero una meta de, no sé, 10.000 millones de dólares y tú ni siquiera facturas 100.000 dólares. O sea, hay metas de metas, ¿no? Hay que ser objetivo. Y ahí es donde empezamos con el primer nivel. ¿Por qué? Porque cuando tú dices cuánto es lo que necesito para vivir bien, muchas veces el vivir bien parte de una sobrevivencia, una supervivencia. Y nuestro mentor Oscar, de que lo amamos mucho, de marketing, que ha sido mentor en estrategia y un montón, y si por acá ve la repetición de estos live, muchas gracias, porque nos enseñó a entender este sentido que pasa en los negocios y pasa en la vida real. Tú necesitas tener un nivel de sobrevivencia, ese es el primer nivel. El primer nivel de sobrevivencia para cada persona es diferente, pero ¿a qué va? Es el nivel donde no es que yo tenga lujos, pero tengo para comer, tengo para el colegio de los niños, tengo para la vivienda, tengo para todo ese tema. Y en los negocios pasa igual, porque es el mínimo de operación que tú necesitas para poder hacer el negocio, para operar. Y entonces a veces ni siquiera tenemos clara la cifra en ese nivel de supervivencia o en ese nivel de sobrevivencia. Entonces, si tú hoy en día estás en una situación económica compleja, empieza a identificar cuál es el nivel de sobrevivencia y supervivencia, cuál es esa cifra mínima a la que yo tengo que llegar. En algunos dirán el punto de equilibrio. Yo te digo, listo, el punto de equilibrio inclusive a veces un poquito más abajo, porque en ese nivel de sobrevivencia yo puedo estar teniendo deuda todavía, no llegando al punto de equilibrio exacto que quiero. Sin embargo, es un mínimo de sobrevivencia, que ese es el donde uno se tiene que centrar, donde todos los esfuerzos, no solamente el negocio, sino tuyo. Cuando yo uno el nivel de supervivencia del negocio y el nivel mínimo de supervivencia tuyo, pues ahí hay una base importante que es lo mínimo que tú deberías conseguir. Y ojo, porque dijiste algo muy importante, unir, no es uno o el otro, porque es que a la final tú le dices, el nivel de supervivencia del negocio es $1,000 y el nivel de supervivencia mío es $1,000, entonces el negocio ¿cuánto debe hacer? $1,000, no, 2,000, porque pues a la final es suma lo tuyo y suma lo del negocio. Exacto, y de ahí cuando nosotros superamos este nivel de supervivencia y de sobrevivencia, y se los decimos porque ya pasamos por esto, cuando tú no estás en ese nivel de sobrevivencia, todo se hace desde el caos, todo duele, cualquier decisión es es un dolor de cabeza. Cuando tú ya tienes claridad en ese nivel de sobrevivencia, te enfocas en conseguir eso. Y cuando tú estabilizas esa parte de sobrevivencia, pues ya empiezas a respirar, ya empiezas a decir, ok, ya de aquí puedo tener otras decisiones diferentes. Ya aquí tengo para cubrir lo mínimo que necesito para existir, para vivir, tanto del negocio como mío. Y ahí ya pasamos a un siguiente nivel, y es que después te proyectas es a conseguir un poquito más. No estamos diciendo que el siguiente nivel es que te vuelva millonario, que te vuelva rico, no, porque también hay como los niños, no es que salen corriendo antes de gatear ni caminar, es un proceso, y los negocios también tienen un proceso de crecimiento. Y en el segundo nivel es cuando ya, ok, ya superé mi nivel de sobrevivencia, bueno, voy a pasar al siguiente escalón. ¿Cuál es? De pronto ya tienes un poquito más de libertad de gustos, ya hay quizás un poquito de lujos, ya hay de pronto acceso a otra cosa adicional, ya si no te habías permitido vacaciones, se vale unas vacaciones con tu familia, ya en ese nivel me puedo permitir eso, y uno financieramente también plantea esa meta, ese número, porque ahí no es que yo salte al nivel de supervivencia, haya una libertad financiera absoluta, no, es yo tengo unos escalones y voy generando supervivencia, voy generando un nivel donde ya tengo un poquito más de lujos, ya tengo un poquito más de flexibilidad sin estar en una libertad financiera completa. Pero ya hay mucha más tranquilidad, ya hay mucha más fluidez, y las decisiones que tomas desde cada nivel son totalmente diferentes. Y a lo último,
¿cuáles son los niveles que tenemos? El de libertad financiera, donde ya hay lujos, ya hay más oportunidades, ya hay otro tipo de negocios, tanto personales como del negocio. Y ya lo último son libertad financiera absoluta, que hoy en día grandes millonarios pues están en ese nivel, donde no es una sola fuente de ingresos, ¿no? Y a la final es que no solo es las finanzas personales, realmente es el ciclo de los negocios también. O sea, yo puedo tener un negocio que primero está en etapa temprana, en el Valle de la Muerte, en la parte de la consolidación, y me puedo quedar en la consolidación, me puedo quedar en la supervivencia, o sea, a la final el proceso para cada quien es diferente. Y me puedo quedar en volver, mejor dicho, un negocio, como dicen en el mundo tech, un unicornio. Pues la realidad es que un negocio unicornio es uno entre 1.000.000. O sea, es el proceso de cada uno. Es que si hay pasos, hay secuencias, hay métodos que te van a permitir llevar, y yo creo que son ciclos diferentes de cada negocio, ciclos diferentes alineados con una cosa que nosotras también siempre les decimos a nuestras chicas: a no ser que seas una multinacional corporativo, que tú como dueña de negocio no operes el negocio es una extensión de ti. Total. De tus emociones, de tu crecimiento personal, de lo que realizas, de lo que metes en tu cabeza y en tu conocimiento. Porque también hay una realidad, no nos la sabemos todos. Nosotros desde hace muchos años les decimos, tenemos mentores, coach, asesores, hemos sanado, hemos pagado terapia, hemos estado en diferentes entornos, porque pues a la final uno solo dice, yo la hago, pero yo voy a tener un límite, y el límite va a ser lo que yo vaya teniendo en mi cabeza. Y a medida que yo vaya invirtiendo más en mí, el negocio va a tener perspectivas diferentes. Y esto es lo que nos pasa a todos los dueños de negocio, porque uno tiene que invertir en su liderazgo, en su formación, en su visión, en estrategia, en decir, venga, yo hice este negocio con unas capacidades, y todos conocemos, todos quienes hemos creado negocios, y es una realidad, hemos hecho el negocio o por necesidad o porque lo hicimos basado en lo que nosotros sabíamos o nos gustaba o queríamos, y detrás hay un propósito. Y estos días les hemos compartido diferentes elementos que surgen dentro del negocio, desde los precios, desde los clientes vampiro, desde las necesidades, y todo esto nos lleva a nosotros también a una sola situación, y es que como el negocio es una extensión de nosotros mismos, a la medida en que ustedes se sigan preparando como líderes o se sigan preparando en eso que usualmente no están tan preparados, pues va a pasar algo diferente. Y se los digo porque Soraya es la financiera, yo no, pero no significa que yo no entienda de números. Yo soy la ingeniera y la que le encanta el mundo tecnológico, y Soraya no, pero no significa que Soraya no entienda de tecnología. No significa que estas experiencias, para poder grabar aquí con ustedes, pues tuvimos que haber aprendido de marketing sin ser las expertas en marketing. Entonces yo creo que como dueño de negocio siempre vamos a estar en el ejercicio. Hola, mire que se conectó. Es la primera vez que la hemos conectado, así que ojo pues. Entonces es el ejercicio real que nosotras tenemos como mujeres y empresarias. Y yo creo que como mamás. Sí, total. Porque a veces uno también, y ahorita que nosotros conversamos mucho con mamás y vivimos los procesos, pues cada chino tiene su rol diferente. Cada cosa, cada etapa de la vida del niño es diferente, y eso mismo lo vemos nosotros en el negocio. Cada etapa del negocio es totalmente diferente. Así como les decía Soraya, de la subsistencia, de estar pendiente, cada etapa es diferente. Pero no hay algo que siempre es igual, y es que es ese número, que es esa cifra, que es eso que yo necesito para subsistir y vivir. O sea, eso no se puede perder del rumbo. Y adicional a eso es que cada vez que tú inviertes en ti misma, pues va teniendo claridad esa cifra y va consolidándose las diferentes acciones que tú haces para llegar a eso, ¿sí? Todo lo que nosotros les hemos compartido ha sido parte de la experiencia. Nosotros hoy no tenemos la claridad que tenemos solo porque fuimos así, sino porque nos hemos formado, porque hemos alzado la mano, porque hemos pedido ayuda, porque nos hemos dejado asesorar y dejado guiar. Y en ese sentido es muy importante
que tú digas, bueno, voy a invertir en mí y esas inversiones que yo hago y las inversiones que hago en el negocio, no, ojo, no son un gasto, ¿sí? Porque claramente hay diferentes tipos de cosas, hay diferentes tipos en los que les pongo un ejemplo, compramos unos aros de luz, por ejemplo. A veces son inversiones en el negocio, pero a veces esas inversiones realmente no son tan ciertas, son gastos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a invertir en conocimiento, en capacitarnos, en dejarnos asesorar, en dejarnos guiar, realmente son inversiones que se mantienen con el tiempo. Y esa es la gran diferencia entre una inversión y un gasto. Un gasto, te lo consumiste y ya, chao, se fue y nunca volvió. Pero una inversión la puedes capitalizar en el tiempo, la puedes de cierta forma mantener en el tiempo. Y todo lo que es educación, todo lo que es educativo, es una inversión. Y en esa inversión de crecer en ti, como Sandra lo decía, sanar, aprender cosas diferentes, aprender habilidades diferentes, eso es lo que hace que no solamente tú como persona, como ser humano crezcas, eso es lo que hace crecer los negocios, porque nosotros somos como dueños de empresa una extensión, más bien el negocio es una extensión de nosotros, a menos de que seamos un Amazon, a menos de que seamos una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que ya son otros niveles diferentes y hay un grupo de sociedades grandes. Si tu negocio no está en ese punto, todo tu negocio es una extensión de ti, de tus decisiones, de tu mentalidad, de tu pensamiento, de tus emociones, de todo lo que lleva contigo, porque es que eso se transmite y eso hace parte de la cultura empresarial. Entonces, realmente hoy la pregunta que les queríamos hacer para dejarles como ese interrogante es ¿cuánto están invirtiendo ustedes en ustedes? ¿Y cuánto están invirtiendo realmente en el negocio, en cosas que hagan crecer el negocio? No que al final se conviertan simplemente en gastos que lo pagaron y ya quedó ahí. Entonces, ¿por qué les queríamos hablar de esto? Porque cuando nosotros tenemos claridad de lo que necesitamos realmente el mínimo para vivir bien, pues ahí empieza uno a cuestionarse muchas cosas, empieza a identificar en qué nivel está, empieza a decir qué me falta y qué tengo, porque también es válido valorar todo lo que ya has logrado y todo lo que ya has tenido. Y hoy queríamos hacerles una invitación y antes de la invitación queremos hacer como dice, avisos parroquiales. Avisos parroquiales por acá, porque también ha pasado, hoy en día los hackers y todo este tema así de ciberataques no solo pasan en grandes organizaciones, las cuentas fraudulentas no solo pasan en grandes organizaciones, pasan a todos los niveles, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Entonces por ahí ha rondado una cuenta fraudulenta en nuestro LinkedIn que estaba pues afectando nuestra marca, entonces tengan presente. FocusMed Academy siempre deben estar apareciendo Sandra y Soraya en las gemelas. No se pongan a ver cuentas que no tienen nombre, cara, que no tienen seguidores. Nosotros pues no tenemos muchísimos seguidores, pero sí tenemos una referencia en diferentes redes, así que tengan presente eso. Porque seguir a todos FocusMed Academy en Instagram, en TikTok, en YouTube. FocusMed Academy. Porque obviamente hay que cuidarse, hay que cuidarnos todos. Porque como les digo, no es solo que le pase a los grandes corporativos, a todos pasan estas cosas. Lamentablemente pasan estas cosas y cada vez son más repetitivas. Entonces tengan cuidados con los perfiles falsos. Y allá que hiciste ese paréntesis, creo que es importante que, como ingeniera, se los digo aquí, nos blindemos tanto a nivel personal como a nivel corporativo o empresarial. Porque hoy en día es más fácil activar o afectar cuentas de personas naturales que llegan a las grandes o que llegar a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque están más expuestas. Entonces sí tengan presente esos escenarios. Perdón, que es que aquí están que le escriben a Soraya. Sí. Entonces, perdón. Ese ejercicio es súper importante para cerrar como el ejercicio que les planteamos hoy del paréntesis, porque igual en eso que necesitan para vivir bien, es también que necesita el negocio para sentirse en esa seguridad y en esa estabilidad.
Y yo creo que me voy con una frase muy importante y es el necesitar no es desde el dolor, Desde las casas. ni es de la escasez, esas emociones que me generan a mi paz y tranquilidad, tanto a nivel personal como a nivel de mi negocio. Y eso hace que yo invierta en lo que considere que efectivamente me va a beneficiar a mí y a mi negocio. Y les hago este cierre porque si ustedes han podido ver los videos o los live anteriores, si no los han visto, les invitamos a que los vean. Hay un enganche que nosotros hemos tenido y es de los diferentes elementos que se necesitan dentro de un negocio. Y todo esto lo vamos a concretar y se los vamos a poner muy interesante en un mapita dentro del taller. Recuerden que la próxima semana ya tenemos nuestro taller. Sí, exacto. Y a esa precisamente es la invitación que les queríamos hacer, porque aún están a tiempo de unirse a nuestro taller. Vamos a tener el taller el 12 de mayo, perdón que acá me están enloqueciendo con los mensajes. El 12 de mayo vamos a tener nuestro taller es a las 10 de la mañana hora Colombia, donde vamos a hablar de 3 números importantes, súper claves, solo 3 sencillos, no los vamos a complicar, son 3 números claves para entender a leer sus negocios, 4 decisiones que realmente son cruciales para tomar para el crecimiento empresarial y el crecimiento personal. Son 3 números, 4 decisiones y un plan exacto de 30 días. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por eso. Y a veces la falta de claridad, la falta de decir, ¿y ahora para dónde cojo? Y el flujo de caja no me está funcionando y no estoy viendo, ¿será que vendo más? ¿Será que hago más? ¿Y por dónde cojo? Ese por dónde cojo son todas esas respuestas que vamos a hablar muy aterrizadas en el taller. Entonces, para los que no se han inscrito, para las que estén interesadas, en el link de la biografía está toda la información. Aún están a tiempo que se unan. Va a ser el próximo martes, si no estoy mal, sí. El martes 12. Y bueno, nos encantaría que pudieran estar ahí. Y ese es el regalito también que se hagan de madres, sí. Porque acuérdense, lo que nosotros invertimos en nosotras mismas también nos beneficia no solo a nosotros, sino al negocio, a nuestros hijos y a nuestro entorno. Entonces las invitamos a que participen. Si les gustó este live, compártanlo. Realmente para nosotros es súper valioso que ustedes compartan la información. Escríbanos, también estamos muy atentas a recibir sus comentarios. Y tenemos que dejarlas porque los chiquis están sin hoy colegio. Entonces nos están esperando afuera. Entonces, bueno, esa es la vida de mamás, esa es la vida de empresarias, esa es la vida de emprendedoras, de mentoras. Bueno, hacemos agenda para todo y nos encantó compartir este live con ustedes. Escríbanos también si tienen dudas, pregunten, acá estamos abiertas nosotros a responder para aclarar todos en sus negocios y bueno, nos vemos.